con Dios. Y empieza en el versículo 11 diciendo, Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dámeme la parte de mis bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy ni digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto, ahora ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y ahí cierra la cita. Y es impresionante lo que nuestro Señor nos está enseñando porque realmente está abriendo de alguna manera la perspectiva, porque creo que aquí están envueltas muchas tradiciones, están envueltas muchas cosas del contexto en el que Jesús se encontraba, pero eso sí, está alcanzando el corazón de las personas que estamos de alguna manera en responsabilidad de otros, ¿verdad? Como los papás. Yo creo que vale la pena poner en contexto lo que tú estás diciendo, porque no podemos olvidar que es una serie de 3 parábolas del reino, donde el Señor Jesucristo está hablándole a la gente común y corriente de a pie, a publicanos y pecadores, pero también está hablando a escribas y fariseos. Es decir, las metáforas aquí están representadas entre el pueblo pecador que representa al hijo pródigo, pero también el hermano mayor que representa al liderazgo que se dedica a juzgar y a criticar y no a comprender la importancia de que la gracia del reino de Dios se manifiesta cada día. Solo quería mencionar eso porque cuando uno lee la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y ahora comúnmente llamado la parábola del hijo pródigo, o más bien diría yo, porque el personaje central es el padre amoroso, hay que poner en ese contexto. Publicanos y pecadores que necesitan el mensaje de la gracia y aquellos religiosos y líderes que se dedican a juzgar sin amor en medio de una sociedad que tanto necesita de una buena noticia. Yo creo que por eso le llamaba Timothy Keller el padre pródigo. Así es. ¿Verdad? Porque no pródigo porque El Dios no era pródigo, perdido. sí. El Dios pródigo, así es. No porque no era perdido el padre, sino porque el pródigo se le llama a alguien que da excesivamente, que sin límites da, ¿verdad? Creo que bajo esa perspectiva comentaba Timothy. Yo creo que es una historia increíble de cómo nosotros podemos vernos todos aquí, ¿verdad? De alguna manera.
A mí de esta parábola, de todas las veces que la he leído y que la volví a leer ayer para preparar el material, a mí hay un pedacito que siempre me ha impactado y es en la Reina Valera dice, y volviendo en sí, ¿verdad? La versión que leímos dice recapacitó. A mí me gusta más cómo lo pone la Reina Valera, volviendo en sí, porque hay etapas en nuestra vida en las que nosotros no somos nosotros mismos realmente, en las que estamos tan metidos tal vez en el problema, en el dolor, en el trauma, en las cosas que nos están sucediendo o que nos pasaron, que no somos nosotros mismos. Creo que algo de eso vivió este hijo pródigo, se enamoró de las cosas del mundo, se obsesionó por ir a hacer todo lo que todos sus amigos tal vez estaban haciendo alrededor, soñó con irse al norte, digamos, ¿verdad? Para ir a las ciudades en donde le prometen de todo y no estaba en él mismo, estaba en su egoísmo, estaba en satisfacer todo lo que él quería en su carne, hasta que las circunstancias, la vida, el dolor, lo regresó, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta a mí, la manera como Dios permite inclusive que nosotros satisfagamos algunas de las cosas que tanto anhelamos y permite que llegue ese dolor y que llegue esa necesidad, porque a él fue la necesidad, ¿verdad? Para él fue la necesidad. Empezó a tener escasez, empezó a tener hambre y esa necesidad lo hizo volver en sí. Creo yo, querido amigo, que es un momento para que reflexionemos y tal vez usted está pasando alguna necesidad, tal vez está pasando algún dolor, tal vez puede reconocer que han sido sus decisiones las que lo tienen ahí, pero es momento de volver en sí, ¿verdad? Y decir, regresaré a mi Padre, porque Él ahí está, listo para recibirlo. Ujú. A mí me gusta lo que sucede cuando él regresa, porque él está justo pidiendo comer, aunque sea la comida de los cerdos, y llega el punto donde dice, bueno, los jornaleros de mi padre hasta tienen esa abundancia de pan, mejor voy a regresar y con que me haga un jornalero está perfecto. Entonces él va llegando, hay arrepentimiento, hay ese perdón, esas palabras donde he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre lo recibe y me impresiona la honra y el amor con el que lo recibe, lo que hace con el hijo, ¿verdad? El cambiarlo, el vestirlo. No sé cómo habrá llegado físicamente, pero dice que lo abrazó, que lo besó. Y creo que eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No importa la condición, no importa en dónde estés, no importa si es grande o chiquita la falta que has tenido. El Señor quiere que nosotros lleguemos y podamos recibir ese honor de ser sus hijos, que nunca vamos a dejar de ser sus hijos si regresamos hacia el Padre, ¿verdad? Y creo que el Padre nos está realmente llamando a todos, ¿verdad? Un dato para construir sobre esto. Muy buena. Y lo dijo muy bien Florecita y Ricky. La verdad es que esto es el fiel reflejo de nuestras propias vidas. No solo con el hijo pródigo, sino también a veces como hermanos mayores nos hemos comportado así. Y yo quería destacar varias cosas que son interesantes. En primer lugar, el hijo pródigo lo que está diciendo es, Padre, quiero que te mueras ya para poder recibir la herencia. Y es interesante porque él no era el primogénito. La mayor parte de la herencia la tenía que recibir el hermano mayor y porcentualmente... 2/3. Exactamente. El hermano menor iba a recibir la herencia eventualmente cuando el padre falleciera o estuviera en incapacidad física, mental o de salud. Se hacía una extensión condonada según el Talmud para que se pudiera entregar con anticipación esa herencia. Pero el padre estaba bien y el padre acepta y permite ciertos elementos para que el hijo aprenda una gran enseñanza de la vida. Y vaya si no nos ha pasado eso, queridos amigos, en alguna etapa de nuestra vida, cuando hemos querido ser soberbios, ególatras, narcisistas, hemos creído que podemos conquistar el mundo y construir el mundo con bienes que podemos adquirir por medio de nuestro propio esfuerzo o no necesariamente por medio de nuestro propio esfuerzo, y nos hemos dado un pencazo, un cuentazo, dirían aquí en nuestra bella patria, aquí en Guatemala, que nos ha ido muy mal y hemos querido retornar a la casa del Padre, pero entendiendo, asumiendo la responsabilidad y las consecuencias. Pero por otro lado está el personaje, que es el hermano mayor. Y el hermano mayor que moralmente hablando ha hecho lo correcto, pero está molesto porque ¿cómo es posible que él, siendo una persona tan moral, entonces jamás haya recibido un cabrito, un becerro, un premio de parte del padre? Y el padre, no podemos olvidarnos, sale al encuentro de los dos.
al encuentro de aquel que se arrepiente, pero Así también es, sale va a buscar detrás. al hijo. Y eso a veces nos olvidamos para decir, Excelente. hijo, todo lo mío es tuyo. Entonces, vaya si no esto define la esencia de nuestras vidas, queridos Se le amigos. dice, ese tu hijo, ¿verdad? Ajá. Es Lo despectivo. subrayé ahorita, ¿verdad? Pero ahora viene este hijo tuyo, le dijo, que malgastado. O sea, no es mi hermano, ese es tu hijo, ¿verdad? Sí. Cuando Florecita mencionó, yo no sé cómo regresó, dice él. Yo te voy a decir cómo regresó. Regresó bien humillado, regresó humilde, regresó humilde. No sé si ustedes notan, al leer bien el pasaje, él primero le dice al padre, Padre, dame, ¿verdad? Padre, dame mi herencia. Pero cuando regresa, le dice, Padre, hazme. Hazme. Hazme, conviérteme, ¿verdad? Eso denota un cambio de corazón tremendo. Y creo que lo vamos a ver en la lectura después también del poder de las palabras, de lo que hay en el corazón. Pero lo dice de una manera tan diferente, primero exigiendo y luego rogando, ¿verdad? Y cuando uno va al Padre, queridos amigos, uno va rogando, ¿verdad? Uno no va exigiendo. Yo he escuchado tantas cosas en mi historia del cristianismo, ¿verdad? Pero me recuerdo en una oportunidad que un personaje estaba predicando en una campaña y entonces empezó a exigirle a Dios, ¿verdad? Así como que si tu palabra lo dice, estás como obligado a hacer algo, ¿verdad? Eso me sonó tan mal. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, queridos amigos, nos acercamos pidiéndole, nos acercamos rogándole, nos acercamos humilde, porque la palabra dice, al humilde tú no desecharás. Excelente. Y yo solo destaco algo Buenísimo. muy breve, porque no podemos olvidarnos que al final del día son parábolas del reino. Y el reino de Jesús cambia la dinámica de cómo los judíos en esa época estaban escuchando esta historia. ¿Saben por qué? Un dato interesante. Yo estoy seguro que todos aquellos que están escuchando esta narrativa, una vez que oyeron que el hijo menor estaba andrajoso, pobre, entonces estaban todos aplaudiendo. Ya ves, ojo por ojo, diente por diente. Te lo mereces. Te lo mereces. Y Jesús cambia la historia. Y resulta que ahora el Padre recibe con amor, con gracia, venda las heridas, le da ropa limpia y le da su propio anillo, que era señal de identidad Y autoridad. Y autoridad, exactamente. Entonces, ¿cómo es posible, Jesús? Pues bueno, ese es el mensaje de la gracia que Dios tiene para ustedes como lo tuvo para nosotros. Y qué impresionante lo que están diciendo mis amigos, porque realmente la parábola da para muchísimo. Y hay libros basados, y prédicas y series basados en lo que Jesús decía. Pero el resumen que han hecho mis amigos en los comentarios están riquísimos, porque creo que de alguna manera envuelven precisamente eso, la esencia de lo que Dios es. Ese amor, esa gracia, ¿verdad? Esa misericordia que Dios tiene con todos. Y hay una cosa que yo quisiera resumir ya para prácticamente ir terminando esta porción. Y es que nosotros fácilmente podríamos caer en cualquiera de los dos hermanos. Cualquiera de los dos, fácilmente, ¿verdad? O podríamos sentir envidia porque a alguien le está yendo bien, no por fuerza de alguien de la familia, sino porque es recibido de alguna manera con perdón, o de repente recibe un acto de gracia. Y podríamos estar juzgando, ¿verdad? Podríamos estar diciendo, pero si yo lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Yo me merezco esto, ¿qué pasa? E incluso caer en las acciones que bien decían Ricky, eventualmente exigirle a Dios y vivir así, ¿verdad? En un nivel de exigencia y de soberbia sin darnos cuenta. O bien, simplemente hay cosas que podrían estar sucediendo en nuestras vidas que tal vez nos han llevado al punto en el cual necesitamos rendirnos. Necesitamos humillarnos, necesitamos llegar sensiblemente delante de Dios y decirle, ya no puedo más, ¿verdad? Reconocer que agotamos todos los recursos, que agotamos las expectativas personales y las ajenas, ¿verdad? Y reconocer. Y quiere que le diga una cosa, nosotros, los cuatro que estamos acá, y puedo hablar con amor y claridad de lo que le voy a decir, hemos pasado por eso. Nosotros cuatro no estamos aquí para decirle, mire, usted compórtese así, así, y le va a ir bien, ¿verdad? No. Nosotros somos acá hijos pródigos los cuatro. Nosotros aquí en determinado momento hemos caído en trazas de un hermano mayor. Y sabe una cosa, los cuatro y el equipo que nos acompaña aquí somos testigos de la misericordia, de la gracia y el amor de Dios. ¿Es usted testigo de eso? ¿Está siendo usted testigo de la gracia y el amor de Dios? Hoy puede ser el día en el que encuentre gracia, misericordia de Dios. Pero la clave está en que entre más tiempo pasemos en, ¿cómo fue que dice Reina Valera? En darse Volvió en cuenta, sí. en volver en sí. Volvió en sí. Cuanto más tiempo pasemos en volver en sí,
lo que estemos viviendo va a dilatar el resto de nuestras vidas. La clave está en que Dios intervenga pronto para que no las cosas cambien, oye esto, sino para que nuestra relación con Dios se restaure profunda y genuinamente. ¿Qué tal si oramos a esta hora de la mañana? Florecita nos guía en oración, pidiendo esa restauración. ¿Verdad? Amén, amén. Así que, Señor, hoy nos acercamos ante tu trono de gracia y de gloria, Señor, para encontrar este oportuno socorro, ayuda, así como regresó ese hijo pródigo a decir, rescatame, salvame, hacerme, aunque sea Un empleado. un empleado. Pero el Señor hoy te dice, el Señor hoy te quiere abrazar. Y Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos abraces, Padre. Hoy queremos ser llamados tus hijos. Hoy reconocemos, Jesús, que tú eres nuestro Salvador, que tú moriste en esa cruz por nuestros pecados. Y gracias a tu sangre preciosa, hoy podemos acercarnos a ti, poder ser vestidos, poder tener ese anillo y saber que somos tus hijos, que somos amados y que tú te complaces en nosotros y que tu Espíritu Santo entonces habita en nosotros para poder continuar esta carrera, Señor, y querer continuamente vivir en tu perfecta voluntad. Te lo pedimos, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, Señor, todo pensamiento que pueda estar en nosotros, que ya somos perfectos, que prácticamente somos los santos caminando, Señor. Quita ese pensamiento porque nadie es santo, sino solamente tú, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, de manera que te podamos agradar en todo tiempo. Te lo pedimos, Padre, puestos de acuerdo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, Florecita. Y la verdad que esta parábola del hijo pródigo, el padre amoroso o el hermano mayor, daría para varios programas comentar cada uno de los personajes y cada uno de los casos. Solo voy a mencionar un elemento de gracia. ¿Sabían ustedes que la Mishnah, que es la interpretación de la tradición oral y escrita, sostenía que era indecoroso que un padre corriera por las vestimentas y básicamente porque no se veía bien? Y el padre rompe los paradigmas por amor a usted, por amor a nosotros. Dios está rompiendo lo que para nosotros nos parecía inconcebible. ¿Cómo es posible que vaya a ser perdonado alguien que tocó fondo? Y es así. Ese es el evangelio de la gracia. Y fue las palabras que yo alguna vez escuché en mi vida. ¿Sabes qué? Hay alguien quien entiende tu dolor porque ya lo experimentó en la cruz. Él es Jesús. Sí, así que vamos a ir a un breve corte. Apenas estamos comenzando y calentando motores. Faltan aún 2 partes del programa. No se las pierda. Vamos y regresamos con más de Vaya Contigo. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. Así que leyendo este nuevo libro empezamos con un subtítulo que dice El reino del yo y el reino de Dios. La guerra entre los dos reinos, el reino del yo y el reino de Dios, se presenta claramente en este pasaje que Pablo aplica acerca de cómo vivimos. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse los unos a los otros. Citando Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15. Solo una explicación, porque aquí está hablando Pablo de morderse, devorarse, destruirse con la lengua, ¿verdad? Con la boca. Buena Entonces, aclaración. continúa ahí. El pasaje termina con una advertencia. Nunca debemos justificar una comunicación áspera, fea, sin cariño, condenadora, descortés, egoísta u orgullosa. No está bien. Dios ha invertido poder en las palabras. Tampoco debemos decir, si yo le grito a mi marido, sí, yo le grito a mi marido, pero él sabe que lo amo. O también sé que estuve mal con mis hijos esta mañana, pero ellos saben que es porque me preocupo por ellos. Pablo no nos permite ignorar o alejarnos de la cosecha de nuestras palabras, más bien advierte que debemos cuidarnos o seremos consumidos
y destruidos unos por otros. Observe las palabras que Pablo utiliza. No dice que la relación será destruida. Dice que las personas serán destruidas. Usted puede aplastar la fe de las personas, destruir su esperanza, dañar su identidad y dejar una herencia de oscuridad en el corazón de otros debido a la maldad en la comunicación que marcó la relación. Pablo hace algo importante en este pasaje. Contrasta dos modos generales de vivir. Uno de ellos siempre gobierna su corazón y da forma a su conversación. El primer modo de vivir lo caracteriza con la frase satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esto describe una vida conducida por el deseo de satisfacerse a sí mismo. Es una vida que sigue el camino de mis deseos, mis necesidades y mis sentimientos. Por lo tanto, mis palabras van a donde se dirijan mis deseos. Reflexiona nuevamente sobre lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 15, acerca de lo que nos hace el pecado. Si el pecado me vuelve hacia mí mismo, de modo que todo aquello por lo que vivo es por mí, entonces pecar en su esencia es antisocial. Vivir para mí mismo y para la satisfacción de mis deseos egoístas deshumaniza a las personas en mi vida. Ya no son más personas para mí. Ya no son objeto de mi afecto y servicio. No. Mis seres amados y amigos son reducidos a meros vehículos que sirven para ayudarme a conseguir lo que quiero o a obstáculos que se interponen en el camino de lo que yo deseo. Cuando me entregan lo que quiero, les hablo amablemente. Cuando se interponen en el camino de lo que quiero, les hablo cruelmente. Impresionante esto. Pablo quiere que comprendamos que Dios nos ha concedido su gracia para algo mejor. Oiga esto. Es vital para cada uno de nosotros entender que Dios no nos dio su gracia para hacer que nuestro pequeño y claustrofóbico reino funcione bien. Dios nos dio su gracia para llamarnos a la gloria transformadora de un reino mejor. Si me sentara con usted y escuchara una grabación de sus palabras dichas durante el mes pasado, concluiría que aquellas palabras fueron habladas con demandas, expectativas y derechos enfocados en usted. ¿Oiría yo a alguien presto a criticar, juzgar, encerrar y condenar porque no satisfacieron las necesidades de su pequeño reino? ¿O le escucharía utilizar palabras de amor, honestidad, estímulo y servicio porque su corazón está elevado por los propósitos del gran cielo del reino de Dios? Pablo escribe lo siguiente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un resumen adecuado de todo lo que Dios nos llama a hacer con nuestras acciones, pero también con nuestras palabras. Es importante apropiarse de esta verdad porque solo cuando yo ame a Dios por encima de todo lo demás, podré amar a mi prójimo como a mí mismo. Solo cuando Dios esté en el lugar legítimo de mi vida, trataré a las personas con el amor que he recibido de Él. Impresionante. Ahí creo que está la clave de todo, ¿verdad? Pero los autores continúan. De hecho, Paul Tripp es el que está narrando esto y dice, con esto he dicho, veamos ahora el otro reino. Perdón, con esto dicho, veamos ahora el otro reino. ¿Qué clase de reino es el reino de Dios? Es un reino de amor ilimitado. Es glorioso, poderoso y transformador. ¿Cuál es el acontecimiento central del reino de Dios? Bueno, es un inmenso sacrificio de amor redentor. Usted no conocerá nada acerca del reino de Dios a menos que entienda que es un reino de amor. Cuando usted esté lleno de la gloria de ese amor, cuando su corazón esté sumido en el misterio de ese amor, cuando aquello que diariamente llena su corazón sea una profunda gratitud y adoración por el milagro del amor divino, entonces sus palabras comenzarán a ser palabras de amor, servicio, gracia, estímulo, paz y sanación. Cuando se despierte por la mañana y pueda decir, sin importar qué suceda en su familia o la dificultad que esté afrontando, ¿cómo puede ser que Dios me ame tanto? Usted será libre de la esclavitud del amor propio. Esto nos lleva a una pregunta potencialmente incómoda, pero necesaria. ¿Qué es este llamado amor que se supone que debe guiar mi mundo de palabras? Estoy convencido
de que la mayor parte de lo que llamamos amor simplemente no es amor. Ahí cierra el comentario entonces que nos ha hecho Paul Tripp, uno de los autores de este libro, El poder de las palabras y la maravilla de Dios, y nos está planteando acá una, me atrevo a decir, una hipótesis muy particular, y es que nosotros a veces queremos construir nuestro propio reino. Bueno, mejor voy a corregirme, ¿verdad? A veces queremos construir, creo que no. Siempre estamos construyendo nuestro propio reino de alguna manera, ¿verdad? Lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos para nosotros, para nuestra familia, y lo que queremos hacer con nuestra vida, cuando el reino de Dios es un reino que transforma, bien lo explicaba y describía el autor aquí. Creo que de alguna manera también nos está invitando a poner toda nuestra atención en que el reino de Dios es un reino mucho más amplio, es ilimitado en gracia, en amor, en misericordia, palabras que a veces se pueden volver palabras muy ajenas a lo que nosotros estamos anhelando como parte de esa construcción del reino del yo, ¿verdad? Muchas veces la cultura, muchas de las herramientas que tenemos, incluso recursos a nuestro alrededor, hoy por hoy se convierten en insumos que solo están nutriendo ese reino del yo. Y aquí dejo la palestra a mis amigos para que puedan ayudarme, porque creo que el concepto da para mucho y lo que están diciendo los autores es especial y muy impresionante. Bueno, Nadie quiere hablar nadie ahora. quiere hablar Pero porque sí. somos egoístas y Es nos que si hablo va a sentamos decir, solo en ay, qué nosotros. narcisistas. Así dije, van a Habla tú, decir que me quiero vas a decir. construir mi propio... Ay, quiero decir a puro tubo mi opinión. No, mentira. La verdad es que para mí hablar acerca de este tema me gusta muchísimo. El año pasado estuve meditando muchísimo acerca del amor propio. Honestamente es algo culturalmente y en el área de psicología sobre todo, algo que se promueve muchísimo. Ámese a usted mismo, usted qué siente, usted qué necesita, cuáles son esos deseos. Y entonces entré como, no en conflicto, pero sí con varios pensamientos diferidos en, a ver, qué es lo que realmente dice la palabra acerca. Y justo el pasaje era donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque entonces era, claro, es que cómo voy al otro si yo no me he amado a mí mismo. Pero empieza, este pasaje no empieza de atrás para adelante, empieza de adelante para atrás. Empieza hablando de amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Y ese amor que yo puedo sentir por mí viene de una verdadera identidad en Dios. Y justo era este resumen que hacía el autor, en donde decía, ame a Dios por encima de todo lo demás. Y así usted va a poder amar a su prójimo. Y ¿sabe qué? Usted se va a poder entender. Es que cuando tratamos de entendernos a nosotros mismos a través de nuestros ojos, ni siquiera nosotros mismos podemos encontrarnos. Así que, y empecé a encontrar muchos pasajes donde hablaba en Timoteo, si no estoy mal, 1 Timoteo, hablaba que en los últimos tiempos habrán gente amadores de sí mismos. Y para mí ese fue el revelador. Y dije, sí, amadores de sí mismos se vuelven egoístas. Y empiezo a pensar solo en mi reinito, en lo que soy yo y lo que yo necesito. construir. Y ese no es el plan de Dios. Y la verdad es que aquí hay que definir dónde está nuestra identidad y en quién está nuestra identidad, porque casualmente en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza la expresión amarse como uno mismo, es una metáfora de lo que uno debería hacer hacia el otro. ¿Por qué? Porque se rechaza la egolatría, el egocentrismo, el narcisismo como uno de los distintivos que opacan el florecimiento humano y el desarrollo humano. Y con esto no estoy diciendo que usted no se tiene que querer, no se tiene que cuidar. Al contrario, usted tiene que tener claro, como nosotros hemos clarificado en quién está su identidad como nuestra identidad. Porque el reino del amor de Dios exige que nosotros podamos expresar no solo amor al Creador, sino también amor al prójimo. Y sobre esa premisa se construyen una serie de perspectivas de lo que implica el amor, porque el amor dice, no, el amor todo lo permite. Cuidado. El amor tiene también ciertas categorías, porque antes que inicie el reino de Dios, hay una llamada al arrepentimiento de parte del Señor, capítulo 4, verso 17 del Evangelio de Mateo. Arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Y aquellos que se aman a sí mismos ahora empiecen a amar a los demás en las categorías religiosas, en las prácticas ritualistas de la época, que es conocido como el Sermón del Monte. Es decir, al final del día, el amor de Dios exige de nosotros una entrega hacia Él, por Él, para Él, y se ve reflejado en las prácticas cotidianas del diario vivir. Bien. Gracias. Deja Gonzalo. pensando siempre, Gonzalo. Gonzalo. Pero a mí quiero hacer
una reflexión en uno de los pasajes que leyó Florecita, donde decía, ¿qué pasaría si le pasaran una grabación de las palabras que usted ha dicho en el último mes, verdad? Y ¡pam! Yo ni me acuerdo lo que dije la semana pasada, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo estoy seguro que sí nos recordamos. Si le hemos dicho algo malo a alguien, si hemos denigrado a alguien, si hemos sacado alguna palabra inútil, ¿verdad? Como la Biblia dice, en el juicio final vamos a ser juzgados por toda palabra ociosa que nosotros hayamos sacado. O sea, me imagino ese disco duro, esa grabación que va a haber en el cielo de todas las palabras. Y yo busqué aquí rápidamente qué es palabra ociosa, ¿verdad? Dice, se refiere a palabras que son descuidadas, que no tienen valor o que no tienen un propósito útil, ¿verdad? Entonces me viene a la mente todo lo que de niños recibimos o a los niños les decimos, ¿verdad? Porque ahora que trato yo con solteros, ¿verdad? Y solteros que les está costando conseguir una pareja, que no tienen habilidades relacionales, siempre me doy cuenta, hay una de las lecciones que damos y es sobre el trauma infantil, la cantidad de trauma infantil que hay por lo que les dijeron. No es lo que les hicieron, no es lo que les faltó materialmente, sino que es lo que les dijeron, lo que les dijo una maestra. Este martes en la clase que tuvimos, una de las estudiantes tenía que describir a 3 personas que le hubieran herido, ¿verdad? Me impactó la manera como lo hizo, porque dijo ella, primero me bloqueé y dije, me voy a hacer la loca y nadie. Pero en eso pensé y dije, sí, hay 3 personas. Y entonces, ¿cómo la voy a describir? Le voy a hacer una carta, dijo. Y le empezó a escribir una carta. Pero empezó a describir todas las palabras que esa maestra le había dicho, ¿verdad? Y cómo la había desvalorizado, desmotivado. O sea, una cantidad de cosas y la tienen marcada. Entonces, cerrando mi comentario, para los que tienen hijos, para los que tienen contacto con niños, usted es maestro o es maestro, usted no se imagina el poder que tienen esas palabras sobre sus hijos, sobre sus estudiantes. Tienen un poder que marca para toda la vida. Así es que por eso es que Dios le da esa importancia, porque Él puso poder en las palabras, ¿verdad? Poder y el poder en el oído para poder recibir lo bueno o lo malo. Y el poder de las palabras con amor es profundamente transformador. Vaya, si no, porque aquí no estamos diciendo que usted no va a hacer un juicio de valor cuando hay algo incorrecto, pero si va a pedir un cambio de transformación en la actitud, lo hace con amor. Y eso es lo que expone básicamente el reino del amor de Dios, que creo yo que es esencial poder practicarlo en la sociedad, en la familia, en la cultura. Hoy, ¿por qué vemos tanto odio en las naciones, tanto pleito, tanta guerra? Es por la ausencia de amor, de reconocer cuáles son nuestras falencias, pero también de darnos identidad para reconocer la importancia de este reino, Asdrúbal. Y yo quisiera construir sobre lo que están diciendo mis amigos basado en lo siguiente. Dios nos dio un poder por medio de las palabras, ¿verdad? Es lo que estamos desarrollando. Pero también nos dio una capacidad de sentir en el corazón y de sentir amor o sentir lo contrario. Entonces, yo algo que no había terminado de entender es que toda palabra que sale de nuestra boca está vinculada, si se las decimos a alguien, pues, ¿verdad? Está vinculada a cómo hacemos sentir a esa persona. Yo no lo había madurado, no lo había concebido hasta algunos años atrás. Y aún así he cometido tal cantidad de errores, ¿verdad? Porque según yo he sido alguien que se cree, ¿qué sería? Estudiante de la comunicación, alguien que le gusta la comunicación. Pero he fallado y he fracasado tantas veces que yo mismo me quedo asustado de lo que decía Ricky hace un rato. El libro a nosotros nos hizo cuestionarnos realmente qué palabras han salido de nuestra boca. A mí también me hizo pensar y lamentablemente, Ricky, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo de algunas palabras que han salido donde tal vez he lastimado fácilmente a alguien, donde a veces me he quedado callado, pero adentro tengo una vocecita que sigue hablando, ¿verdad? Aunque no las exprese, de todos modos, no, mi corazón necesita ese sigilo, esos limitantes, esa ayuda de ese amor de Dios, el que mencionaba. ¿Y sabes qué, Asdrúbal? Quiero terminar un poco el pensamiento porque es demasiado importante esto. Las palabras tienen ese poder destructor, pero también tienen un poder sanador.
Entonces, ¿qué he visto yo también? Que no importa cuándo usted le dijo a su hijo que era un idiota o que era un inútil o que no podía, tal vez fue hace 30 años y su hijo ya es un adulto, su hija ya es una mamá ahora, pero usted como papá puede llegar o como mamá puede llegar y decirle, perdóname, eso no era cierto. Te pido perdón porque lo dije en un momento de cólera, porque lo dije en un momento, no sabía lo que decía, pero ahora ya volví en mí, como dice el hijo pródigo. Buenísimo. Y esa palabra, esa frase, perdóname, puede borrar y puede sanar lo que tal vez ese hijo tiene adentro de su corazón. O sea, nunca es tarde. En Dios nunca es tarde. En Dios siempre hay un momento adecuado, siempre hay un momento oportuno. Y tal vez hoy usted está oyendo esto porque necesita agarrar el teléfono o agarrar una carta o llamar a su hijo o a su hija y decirle, yo me acuerdo cuando te lo dije, perdóname. Miren, Y ¿saben qué? Y mucho de nuestra audiencia dirá, sí, pero es que ustedes tienen la palabra, el verbo, los adjetivos para poder hacer eso. Pero tome el ejemplo del padre en la parábola que vimos hoy. No habló tanto, pero corrió, le dio el anillo y vistió a su hijo. Sí. Y a veces nuestras acciones hablan más que 1000 palabras. Acciones con amor transforman a nuestra nación. Acciones con amor transforman la cultura. Acciones con amor transforman toda esa oscuridad que ha estado vagando por la familia o por su propio corazón en algo que es luz y esperanza. Y eso lo puede hacer solo la gracia de nuestro Señor. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Y por eso queremos orar a continuación. Ricky nos va a ayudar, nos va a guiar precisamente a pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé las fuerzas. Si tenemos que pedir perdón, si tenemos que acercarnos a Él para tomar decisiones, que lo hagamos de esa manera. terminando lo que decía Gonzalo, acciones con amor transforman familias. Familias transformadas transforman naciones. Así es. ¿Verdad? Así es que creo que lo podemos hacer el día de hoy. Oremos, Padre. He escuchado tu llamado a través de lo que me han dicho en esta mañana y yo entiendo que necesito pedir perdón, pero comprendo que estas palabras que salen de mi boca vienen de mi corazón. Yo necesito sanidad de corazón para poder traer salud a mis palabras. Te pido que me ayudes a sanar. Sana mi amargura, sana mi dolor, mi falta de perdón, para que yo pueda hablar palabras que sanen, decir frases que levanten, agregar valor a los que me escuchen. Señor, para que un día me recuerden como alguien que dejó algo positivo en esta tierra, sobre todo para mis hijos, para mis nietos, mis generaciones. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Y amén, es que realmente sí está el tema para mí. Me quedé con varias cosas que quería decir. Vamos a ver si la logro meter a empujones en el otro segmento. En el otro segmento. Porque, Te damos porque tiempo. tengo esa necesidad. No, pero mire, sí, exacto. Pero mire, ha estado riquísimo este segmento. Hemos hablado de la diferencia en el reino, nuestro reino y el reino de Dios. Hay un contraste impresionante. El qué y el por qué. Vamos a ver en el siguiente segmento el cómo logramos eso. Así que no puede perderse la siguiente porción. Y ya lo sabe, no te puedes perder el último segmento. Vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya con Dios. Salud. Así que empieza con esta pregunta diciendo, ¿cuál es este amor que debe propulsar nuestras palabras? Primera de Juan 4, del 7 al 12, nos da la respuesta. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Entre nosotros, su amor se ha manifestado plenamente. Uno no define el amor a través de conceptos abstractos. El amor se define por un acontecimiento y ese acontecimiento es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llama al amor cruciforme, es decir, un amor que toma la forma de la cruz del Señor. ¿Cuál es ese amor?
Es el amor que está dispuesto a sacrificarse por el bien del otro, sin exigir reciprocidad ni que la persona amada sea merecedora de tal sacrificio. Ese es el amor que llevó a Jesús a la cruz, a morir por nuestra redención. Excelente. Déjeme hacer una pausa breve aquí. Entonces, entre el segmento anterior y lo que vamos de hemos visto el qué y el por qué. El qué de nuestro reino, ¿verdad? Cómo lo construimos nosotros, el qué del reino de Dios y en qué se fundamenta en ese amor perfecto, completo del sacrificio de Jesús por nuestras vidas. Y aquí empieza el cómo. Pongan atención. ¿Cómo vamos a lograr una vida diferente a través de nuestros deseos y la comunicación? Para vivir esta vida de amor, necesitamos ser rescatados de nosotros mismos. Porque mientras el pecado siga habitando en nosotros, tristemente seremos atraídos una y otra vez hacia nuestro claustrofóbico, pequeño, vamos a ver, reino personal. Mientras el pecado persista en nosotros, nos enfocaremos en nuestros deseos, nuestras necesidades, sentimientos como si fueran más importantes que los proyectos y propósitos del reino eterno de Dios. Usted podría preguntarse ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el mundo del diálogo? Las palabras sanas de amor y gracia fluyen de un corazón que está gobernado por ese tipo de amor. Recuerde, usted siempre habla desde el corazón. Segunda de Pedro. Ay, sí, perdón. No, espera. Segunda de Quiero Pedro, agarrar capítulo tu 1, pasaje. dice lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, es decir, la palabra de Dios, para que por ellas llegaseis a ser participantes. ¿De qué? De la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la maldad de estos días. Si usted es hijo de Dios, lo que se promete aquí ya está a su disposición. Esta no es una promesa de algo que podría ser. Es un hecho redentor, una declaración de lo que ya es suyo. ¿Por qué Pedro usa las palabras vida y piedad? Pienso que Pedro utiliza ambas palabras porque conoce a su audiencia. Si solo hubiera dicho que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida, habría sido muy tentador añadir la palabra eterna. De modo que dijéramos, ¿no es maravilloso que Dios nos diera todo lo que necesitamos para que un día podamos ir a vivir para siempre con Él? Ese es un hecho verdadero y glorioso, pero no es el tema que Pedro trata aquí. Por eso él le añade una segunda palabra, piedad. La piedad es una vida que honra a Dios. Oiga eso, en pensamiento, deseo, palabra y acción. En el intervalo de tiempo entre el momento en que venimos a Jesús y el momento en que vamos a casa para estar con Él, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para ese difícil diálogo con nuestro cónyuge. Nos ha dado todo lo que necesitamos para tratar con ese adolescente rebelde de una manera que refleje la gracia transformadora de Dios. Nos ha dado todo lo que necesitamos para dirigirnos a ese jefe irascible que nunca parece respetarnos, sin importar cuánto esfuerzo pongamos en nuestro trabajo. Nos ha dado todo lo que necesitamos para tratar con gentileza y amor a ese vecino que parece más preocupado por las fronteras de su propiedad que por las relaciones. Nos ha dado todo lo que necesitamos para tener una conversación difícil con esa persona que nos ha traicionado. A mí que Florecita tuvo un vecino así, ¿verdad? Son bromas, son bromas. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Si pudiéramos vivir en esta identidad. Si nos olvidáramos... si no olvidáramos esta identidad, pues vivimos en la pobreza de la incapacidad cuando hemos sido hechos capaces. ¿Saben por qué? Por Jesús. ¿Cuál es la provisión que nos ha sido dada? Primero, el regalo del perdón de Dios. A causa de la obra redentora de Cristo podemos presentarnos ante Dios y decir, Señor, soy un desastre, me equivoco con tanta frecuencia, declaro mi lealtad a tu reino, pero caigo una y otra vez en este claustrofóbico y pequeño reino personal. Valoro más mi agenda que tu glorioso plan. Padre, me postro ante ti nuevamente y te digo, perdóname y ayúdame. El segundo regalo es el de su poder. Dios sabía que nuestra necesidad era tan profunda y expansiva que no solo nos perdonó nuestros pecados, literalmente los eliminó y entró en nosotros por medio de su Espíritu.
para que tengamos el poder de hacer aquello que nos llama a hacer. Pero hay una tercera cosa. Dios no solo nos concedió perdón y poder, sino que finalmente nos dio también salvación para que podamos vivir en su reino. Ese reino de amor. ¿Qué reino gobierna sus palabras? Para la mayoría de nosotros probablemente sean ambos. A veces logramos hacerlo bien y encontramos gozo en el reino de Dios, pero otras veces fallamos. En esta guerra entre los dos reinos que se lleva a cabo en el terreno de nuestro corazón, necesitamos la gracia del Señor. No hay forma de evitar el mensaje de la Escritura. Los problemas con las palabras son problemas del corazón. Hay una consistencia orgánica entre lo que está en nuestro corazón y lo que sale de nuestra boca. La lucha con las palabras es una lucha de reinos, una guerra entre el reino del yo y el reino de Dios. Esto está poderoso. Sí, buenísimo. El reino que gobierne su corazón dictará sus palabras. Pero también hay gracia, una gracia gloriosa, poderosa, capacitadora, misericordiosa y liberadora para esta lucha. Recuerde, no hay argumento más presente o poderoso para nuestra necesidad diaria e ininterrumpida de la gracia de Dios que las palabras que salen de nuestra boca. Impresionante lo que nos está exponiendo acá Paul Tripp, y realmente tenemos por delante muchas cosas, muchos retos. Yo sé que todos tenemos de alguna manera retos, valga la redundancia, o dificultad o tal vez más necesidad de ejercicio con la comunicación y tener cuidado con la manera en que nos expresamos. De alguna forma, creo que todos podríamos pasar de un nivel todavía a otro más. Pero la clave está aquí. Mire, voy a repetir dos cosas. Una que dijo Gonzalo y otra que dijo Ricky casi al final. Los problemas con las palabras son problemas del corazón. Eso es impresionante. Lo que nosotros, las dificultades que tenemos con lo que decimos aquí o escribimos o yo qué sé, tiene que ver con el corazón. Y lo otro que decía Ricky, ¿verdad? El reino que gobierne su corazón dictará sus palabras. Entonces esto es impresionante porque realmente nuestros deseos, si están supeditados a caprichos nuestros, al reino del yo, ¿verdad? De lo que yo he estado construyendo, lo que yo quiero hacer con mi vida, con mi familia y lo bien que vería mi familia y aquí por allá. ¡Wow! Tenemos que tener cuidado porque nosotros mismos podríamos estar creando un reino muy frágil. Un reino muy frágil. Y créanme, eso al menos yo lo he vivido y duele mucho, ¿verdad? Duele mucho generar un reino tan frágil. Duele mucho no considerar que realmente el reino de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos y creer que nuestro reino es el que prevalece. Duele al final porque es un reino insostenible y creo que eso nos tiene que invitar a pensar en que necesitamos el Evangelio del Señor todos los días, porque como diría Martín Lutero, todos los días se nos olvida el Evangelio de Jesús. A finales del siglo I, el apóstol Juan escribe 3 cartas para animar al pueblo de Dios que se encontraba perseguido no solo por los emperadores romanos, no solo por los procuradores romanos, no solo por el Sanedrín, sino habría un cúmulo de filósofos y abogados que demeritaban el mensaje de amor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es tan enfático en la primera carta que escribe Juan a la comunidad de fe para decirle que nosotros no podemos decir que amamos a Dios, pero aborrecemos al prójimo. ¿Qué se estaba enfrentando la sociedad y básicamente cómo define Juan la cultura de esa época? Y lo dice en el capítulo 2, verso 16. Pues básicamente la gente busca constantemente los intensos deseos por el placer físico, primero. En segundo lugar, un deseo insaciable por todo lo que vemos, codicia. Y en tercer lugar, el orgullo de nuestros logros y posesiones, soberbia. Cuando uno lee estos textos y lo analiza a la luz de lo que acontecía con Sodoma y Gomorra, vámonos al principio de la historia. Ezequiel dice lo siguiente: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de sociedad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido. Se llenaron de soberbia y abominación delante de mí, y cuando vi, las quité. ¿Cuáles han sido los grandes problemas que enfrentamos los seres humanos relacionados al reino del yo? Los intensos deseos por los apetitos sexuales o placer físico, la codicia que está a la orden del día y la soberbia como patrones que no solo enfrentó la iglesia del final del primer siglo, sino la historia de la humanidad. Por eso no solo la justicia, sino también la clave del amor como fundamento de nuestras acciones.
Te digo ahora. Algo del siglo I o tal vez ya del Estoy segundo. estoy buscando una palabra difícil, una palabra difícil. No, pero muy buena. Una palabra difícil que yo sepa. Solo, Ricky, es que si te fijas, es casualmente lo que tenemos que tratar hoy en día. Son los Exactamente. mismos problemas que tratamos hoy en día. Lo enfrentó la iglesia primitiva Así es. y lo enfrentó el Antiguo Testamento. Así es, decía Santiago, porque aquí lo tengo, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? No vienen de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. Esta es una palabra bonita, ¿eh? Concupiscencias, ¿verdad? Concupiscencias, dice, le voy a decir aquí, a las disputas, los conflictos que no son causados por fuerzas externas, sino por lo interno que hay en nuestro corazón, los deseos y las pasiones que están fuera de control. Yo casi todo lo que leo de la palabra lo trato de aplicar a las relaciones, ¿verdad? Mi tema son las relaciones. Entonces, cuando yo tengo matrimonios que están pidiendo ayuda, que todas las semanas tengo alguna pareja que está pidiendo ayuda para sus problemas, ¿verdad? Y entonces empiezo a escuchar lo que hablan, lo que dicen o lo que han dicho, ¿verdad? Y lo que se han dicho, ¿cómo está ese corazón, ¿verdad? Yo normalmente no me voy entonces a lo que está sucediendo en ese momento, sino que me voy a lo que les sucedió a esos corazones de pequeños, de adolescentes, claro, o todo lo que se han dicho a lo largo de su historia. Porque si logramos sanar esa semilla, ¿verdad?, que sembraron, un día vamos a lograr evitar el fruto. Entonces, si usted está sufriendo en sus relaciones, lo que la lectura hoy nos dice es que todo lo que nosotros hablamos viene de adentro, ¿verdad? Proverbios 24 creo que se dice, sobre toda cosa guardada, ¿verdad? Guarda tu corazón porque de él fluye, mana, brotan, dice, los manantiales de vida. Y hoy día también pueden brotar manantiales de muerte ahí, ¿verdad? Entonces, para aplicar bien esto que estamos leyendo ahora, yo le diría, ¿quiere componer sus problemas? Analice su corazón, ¿verdad? ¿De dónde viene ese dolor? ¿Dónde está esa amargura? ¿Dónde está esa herida que está sangrando cada vez que habla? Cada vez que usted se comunica con su pareja, cada vez que usted se comunica con sus hijos. Yo encuentro muchos papás, ¿verdad? Papás hombres, que lo que tienen es una gran herida de papá también, ¿verdad? Y lo único que hacen es heredarla, ¿verdad? De la misma manera como me trataron, te estoy tratando. Si lo único que necesitamos hacer es lo que dice, lo que leímos ahí, es decir, es correr a él y decirle, Padre, estoy dañado, por favor, ayúdame a sanar esto, ¿verdad? Pero, miren, algo que se me olvidó hablar en el primer segmento del hijo pródigo es lo siguiente, miren, ¿qué hizo? El hijo pródigo volvió en sí, recapacitó, escribió su discurso que le iba a decir al papá porque dijo, le voy a decir esto a mi papá, ¿verdad? Pero inmediatamente se paró y lo fue a hacer. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos oyendo la palabra de Dios los domingos? Yendo a retiros, yendo a seminarios, yendo a congresos. Leyendo y Dios libros. nos habla. Leyendo libros. Y Dios nos habla. Y en ese momento nos emocionamos. Ah, sí, yo tengo que hacer. Y salimos de ahí y no lo hacemos. O sea, si la diferencia que hizo el hijo pródigo fue que en ese momento se paró y dijo, aquí está y ahorita voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahorita que usted está oyendo esto, no diga, ay, tienen razón, ¿verdad? El fin de se le semana, olvidó todo el día. No, termina el programa, agarre el teléfono, agarre un papel, agarre el WhatsApp y mande ese mensaje que tiene que mandar. Deje el reino del yo para irse en busca Suena, del reino de exacto. Dios. Yo quería, y tengo algo que quería decir, pero quisiera dar un ejemplo y es que regularmente para mí también llegan muchas familias tal vez pidiendo consejo y mi misma familia, ¿verdad? En cuando hay discusiones, cuando hay problemáticas y justamente es el reino del yo el que gobierna tal vez a estos papás y que cuando llega un niño que tiene que confesar algo o que ha hecho una falta y faltó a nuestras expectativas como padres y estamos en ese egoísmo, ¿verdad? De decir, es que me fallaste a mí, es que lo que hice, y es bien egoísta lo que me hizo a mí como papá, ¿verdad? No a la gracia que puedo dar y a esas palabras de bendición que pueden transformar, como en el caso de su mamá. ¿Verdad, Ricky? A mí me retaba cuando usted decía eso, decir, quiero siempre tener
esas palabras de bendición para mis hijos. Claro, tengo el privilegio de disciplinarlos, tengo el privilegio de guiarlos al Señor, pero si me enfoco y vivo en ese reino del yo, realmente no voy a hacer bendición. Lo que voy a soltar es maldición hacia mis hijos. Y a veces, y que también he notado mucho, es que entonces ahora mejor que mi hijo viva en el yo. Entonces tratamos de complacer a nuestros hijos y que ellos no se frustren y nosotros invitarlos a ellos a vivir el reino del yo. No es ni mi reino del yo ni el reino del yo de nuestros hijos, sino es que como familias, como sociedad, si viviéramos en el reino de Dios, habría realmente una transformación en todos, ¿verdad? Yo solo algo breve, porque está muy bueno lo que dijo Florecita. A veces como padres nos gusta ser como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo y se nos olvida que alguna vez fuimos hijos pródigos. No olvide eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo quisiera agregar algo para aquí terminar. Realmente creo que Dios nos está haciendo una invitación muy puntual hoy. Muy puntual no solamente a vigilar qué sale de nuestra boca, agregarle sazón, agregarle gracia, misericordia, pero por sobre todo a velar cómo está nuestro corazón. Y esto debe ser a diario. No puede ser una vez en un retiro de hace 3, 4 años, 10 años, ¿verdad? Eso necesita ser diario. Yo veo en Jesús que Él continuamente iba a su Padre a orar, a expresar lo que sentía. ¿Y por qué lo sé? Bueno, porque en Getsemaní eso fue lo que Él hizo. Llegó y se acercó al Padre a contarle lo que Él sentía, lo que Él prefería. Yo creo que es algo que debiéramos hacer todos los días. Y ¿sabe una cosa? Vamos a orar a continuación y solo déjeme leerle esta versión, la versión del lenguaje actual de Proverbios 16, 24, que dice: al que piensa bien las cosas, vamos a ver, se le llama inteligente. Quien habla con dulzura convence mejor. Esto es impresionante porque creo que de alguna manera nos deja pensando o evaluando que lo que nosotros decimos debiéramos pensarlo, pero para pensarlo necesitamos tener el corazón sano. Oremos, ¿le parece? Ahí donde usted se encuentra, acompáñenos y digamos: Dios, necesitamos tu intervención. Necesitamos tu intervención. Es probable que estemos dañando a los que están en nuestro círculo inmediato, laboralmente, a nivel de estudios. No sé, es probable que la onda expansiva sea muy grande. Solamente tú la conoces, Señor. Pero necesitamos tu intervención. Hoy te pedimos que vengas a nuestro corazón y nos muestres qué heridas podrían estar prevaleciendo hoy por hoy, Señor. Que estén dominando nuestras líneas de interacción con otras personas a nivel familiar, laboral, etc. Muéstranos qué hay en nuestro corazón. Algo que nos dijo tal vez alguien en el pasado, un maestro, un tío, un catedrático, no sé. Algo que haya quedado en nuestro corazón sin tratar delante de ti. Muéstralo, Espíritu Santo. Te invitamos a que tú nos conduzcas, nos guíes hoy. Ahora, atrévete a decirle junto conmigo: yo renuncio, yo renuncio a que las heridas, a que el dolor domine mi corazón y mi comunicación con uno. Yo renuncio a que el pecado domine mi corazón, a que la tristeza, el abandono, el rechazo, la amargura y máxime la amargura ajena domine mi corazón. Yo te pido, Jesús, guía mis pasos. Espíritu Santo, domina mi corazón, guíame y domina mi lengua. Permíteme representar dignamente ese reino de amor que tú nos has enseñado y nos has dado a palpar por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Pues te invitamos entonces a que sigas tomando decisiones hoy, a que pongas mucha atención a lo que la palabra de Dios, a lo que la Biblia te dice en relación al corazón y a tu comunicación. Pues qué bueno poder contar con el favor de su sintonía. Una ronda breve de Qué importante es instruirnos en las Escrituras y en buenos libros, porque como diría Mark Twain, básicamente la diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre un rayo y una luciérnaga. Si tenemos un buen contenido expresado a través de la palabra de Dios, entonces usaremos la palabra adecuada. Bueno. Amigos, yo quiero dejarles que el amor propio no sea el que sane tu corazón. El amor de Dios es el que realmente puede sanar y traer ese amor para compartir a los demás. Yo estoy seguro que alguien en su familia necesita hoy escuchar palabra de gracia, palabra de amor, palabra de perdóname. Así es que, como el hijo pródigo, vuelva en sí y hágalo el día de hoy. Excelente. La verdad es que me quedo con más del programa, pero
Se nos acabó el tiempo. Queremos invitar a que usted mañana nos sintonice a la misma hora y mientras tanto le invitamos a que no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien Vaya con Dios. Que el Señor le bendiga. Esperamos a la misma hora. Vaya con Dios.